día de hoy vamos a hablar de usabilidad un poco, de lo que es experiencia de usuario, de lo que es el beta Como testing, decía, ¿no? vamos a estar hablando de varios conceptos. A lo mejor muchos de estos ya los conocéis, ya los habéis tratado, ya en otras charlas o los habéis escuchado. Yo voy a intentar aterrizarlos y bueno, y según lo que estuve hablando con Jorge, con Fran, más que nada era para empezar con los conceptos muy básicos, sobre todo para que quede bien asentados lo que son, qué es la UX, o qué es la experiencia del usuario, lo que son los research methods o métodos de investigación de usuario. Entonces, por eso voy a empezar hablando desde lo que son los conceptos, pero voy a ir subiendo hasta llegar a hacer recomendaciones para alguien que ya tenga una empresa, esté con la idea de hacer beta testing, o alguien que ya haya empezado a hacer beta testing y que tenga como idea mejorar esa actividad que está realizando, ¿vale? Entonces, empiezo rápidamente completando un poco lo que decía ahora que ha presentado Jorge. Bueno, yo trabajo como coordinadora llevando paquetes de trabajo en proyectos financiados por la Unión Europea. Actualmente estoy coordinando un paquete dentro de un proyecto que tiene un nombre muy largo, que no, lo voy a resumir básicamente, que es un proyecto en el que nos dedicamos a utilizar nuevas tecnologías para hacer que los ciudadanos se impliquen más para participar en políticas públicas, ¿vale? Básicamente es esto el proyecto. ¿Qué tecnologías utilizamos? Pues utilizamos blockchain, utilizamos lo que se le conoce como liquid democracies, que son unas herramientas que permiten que haya democracia, en una especie de foros, ¿no? Que al utilizar blockchain lo que hace es facilitar todo ese trabajo de votación, etcétera. Y también estamos trabajando con realidad aumentada. Y además se ha introducido gamificación, que precisamente esta es una de las aportaciones que hago yo al proyecto, porque además de estar trabajando con UX, trabajo con temas de gamificación. Bueno, básicamente antes comentaba Jorge, que estaba yo como profesora. Estoy trabajando en la UB y en la Universidad de Vic, haciendo docencia en la parte de lo que es UX, en usabilidad y en una asignatura que está centrada en la evaluación de los usuarios, específicamente para videojuegos. También estuve trabajando como game designer. Ahora ya digamos que me he mudado más a la parte de lo que es el trabajo directamente en UX, en evaluación, con lo cual game designer ya hace unos años que no hago nada de esta parte, pero sí que estuve en una colección de 8 videojuegos educativos, mejor conocidos como Serious Games, en los cuales estuvimos implementando contenidos educativos para estudiantes de primaria, y este fue un proyecto que fue financiado por la Generalitat de Cataluña. Y bueno, también en mis tiempos libres pues me dedico a ser blogger. Hay un blog que se llama Power Ups, que está en la revista Investigación y Ciencia, por si alguien quiere buscarla, si no conocéis la revista Investigación y Ciencia. La revista Investigación y Ciencia es la versión en española de lo que es la Scientific American, con lo cual pues podéis encontrar más información ahí en blog. Básicamente me dedico a explicar de una manera más científica cómo los videojuegos impactan para que nosotros podamos aprender mejor, o también incluso hablo de cómo, por ejemplo, la gamificación puede ayudar directamente a que nos impliquemos más dentro de algunas actividades, ¿vale? Básicamente, o de manera muy resumida, esto es lo que hago. Con lo cual, voy a entrar directamente ya al tema, que en este caso vamos a empezar hablando de lo que es experiencia de usuario, ¿vale? Es un concepto muy amplio, es un concepto que desde hace ya varios años atrás se está utilizando en muchos ámbitos, en muchas áreas.
¿Por qué? Porque generalmente todo lo que nosotros utilizamos, todo lo que consumimos, influye en cómo, en nuestras experiencias. O sea, un producto que nosotros estamos utilizando, ya sea una aplicación, ya sea un videojuego, ya sea incluso un servicio como puede ser el de Uber, por ejemplo, pues directamente está, de alguna manera, ese servicio está impactando, o ese producto está impactando en mi experiencia. Entonces, las empresas cada día más se interesan en que esa experiencia que nos proporcionan pues sea mejor. Cuando estoy hablando de producto, pues me refiero a aplicaciones web, a videojuegos, a diferentes productos interactivos, porque, claro, la experiencia o esta área de la user experience no es exclusiva de los videojuegos, ¿vale? Bien, entonces los usuarios normalmente a menudo nos vamos preguntando cuando estamos utilizando una aplicación si realmente nos satisface, si nos da un valor a lo que estamos nosotros haciendo, y sobre todo nos fijamos mucho o nos interesa saber si es fácil o no de utilizar, ¿no? Si nos dará dolores de cabeza o no, o si nos va a ayudar nos ayudará a cumplir nuestros objetivos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en el caso de una aplicación tan simple como puede ser WhatsApp, pues si yo lo que quiero es comunicarme, lo que quiero es que me ayude a cumplir ese objetivo, que es el de comunicarme de una manera fácil y sencilla. Por tanto, la experiencia del usuario básicamente en lo que se fija precisamente es en esto, ¿no? En mejorar la experiencia, y en última instancia lo que hace es determinar si nosotros como usuarios vamos a volver a utilizar ese juego, esa aplicación, ese servicio o ese producto, o si nuestra experiencia ha sido mala, pues vamos a directamente eliminar esa aplicación de nuestros teléfonos, o no volveremos a consumir cierto producto, o no volveremos a utilizar cierto servicio, ¿vale? O incluso en el caso de un videojuego, pues dándole si no ha satisfecho mis necesidades o lo que yo esperaba, le daré una calificación baja cuando tenga que calificarlo, ¿vale? Bien, entonces la UX está compuesta por muchas áreas, o influyen muchas áreas dentro de lo que es la UX. Aquí menciono algunas de ellas. Hay muchas, realmente es un área que es multidisciplinar. Entre ellas, pues podemos hablar de que están áreas como el diseño de la interacción, el diseño de interfaces, que lo que busca es crear interfaces atractivas con comportamientos bien pensados. Toda la parte de lo que es la arquitectura de la información, que lo que busca básicamente es lograr una comunicación simple y clara entre lo que son los usuarios y los contenidos. Incluso también, que lo marca por aquí la parte del testing, contempla el uso de prototipos, ¿vale? Que después se van a testear, se van a probar para saber si esa arquitectura de la información, si esa interfaz que ha sido creada previamente, si ese contenido que está dentro de ese juego es o no compatible con los objetivos que tiene en mente el usuario, ¿vale? Con lo que estas pruebas, ¿no? O estos test, digamos que se suelen dar en esta área de UX, normalmente se dividen en métodos, ¿vale? Entonces, cada método se suele utilizar para descubrir conocimientos de una o de más facetas de la experiencia que proporciona un producto a un usuario. Básicamente estos métodos se suelen agrupar en lo que se conoce como UX Research Methodologies, que antes lo mencionaba, que son metodologías centradas en esa experiencia que va a tener el usuario. Y bueno, estas metodologías pueden ser de diferentes formas o tienen diferentes tipos de investigación, ¿vale? Y que es precisamente una de ellas de la que vamos a hablar hoy. Normalmente en un producto como un videojuego, pues se suele incluir dos o más métodos de estos de investigación de usuario que son complementarios y que sirven para evaluar esa experiencia, porque es mucho mejor emplear diferentes tipos o diferentes métodos para diferentes objetivos y en diferentes fases del ciclo de desarrollo del juego, en este caso, ¿vale? Entonces, los métodos de investigación, como decía, son muy variados. Voy a mencionar algunos, pero hay muchísimos y depende
en ese ciclo de desarrollo del juego, pues se van a ir utilizando unos u otros. Pero así a grandes rasgos mencionaré, por ejemplo, lo que son los estudios de campo o las encuestas o lo que son los tree test o los estudios de los diarios o entrevistas, ¿vale? Que por ejemplo la entrevista es un método muy conocido a usuarios. Se utilizan mucho durante lo que es la fase de descubrimiento o de idea. Cuando estamos creando un juego, cuando estamos ideando un juego, pues solemos utilizar entrevistas para saber si vamos por ese buen camino. O solemos hacer un tree test también para saber si la arquitectura de la información, esto es, los menús, cómo lo estamos construyendo dentro del videojuego, dentro de mi inventario, por ejemplo, estoy clasificando armas, estoy clasificando todo esta utilería que va a utilizar el jugador, pues utilizo un tree test para ver si estoy por buen camino creando esta fase o esta de idea, ¿no? También tenemos lo que son otro grupo, que es el clasificación de tarjetas o card sorts, las pruebas de concepto o las de usabilidad, por ejemplo, que también a lo mejor os suenan mucho más estas, las de usabilidad, o lo que son los estudios biométricos, que cuando hablo de estudios biométricos me estoy refiriendo a evaluaciones como puede ser el eye tracking, ¿vale? En el cual estoy evaluando qué es lo que está mirando el usuario en ese momento, o la electroencefalografía, ¿vale? Para saber qué área del cerebro se está activando cuando alguien tiene que resolver un puzzle dentro de un juego, ¿no? Tiene que encontrar una llave y entonces, ¿qué es lo que está haciendo en ese momento? O, por ejemplo, lo que es el Galvanic Skin Response, ¿no? Lo que es el cambio de temperatura en la piel, que también me sirve para saber si realmente las mecánicas que yo estoy implementando, por ejemplo, en un juego, en un survival horror, pues es o no es lo más adecuado, ¿vale? Bien, y luego tenemos otro grupo, digamos que ya es en otra fase que posterior, que en este caso ya no sería la parte del diseño, sino ya estamos hablando de una etapa posterior en la cual utilizamos pues, lo que son los estudios de diarios, que nos sirven para evaluar, es un diario, por lo cual evaluamos el día a día de un usuario, las pruebas A/B test o A/B testing se conocen también, las encuestas y todo lo que son las pruebas beta, que es de las que justo vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Bien, vamos a empezar por situarnos, ¿vale? Brevemente en estas etapas, no voy a entrar muy en profundidad en ellas porque hablamos de estas dos grandes, digamos, etapas, las pruebas alfa, que son un tipo de pruebas realizadas para identificar todos esos posibles problemas o errores que pueda tener un juego. Y después tenemos lo que sería las beta, ¿vale? Que las beta normalmente se realizan en las etapas finales del desarrollo de un videojuego, ¿eh? Justo antes de que el videojuego o que yo como empresa tenga pensado sacar al mercado ese producto, y a menudo lo que hago pues es de alguna manera implementarlas, ejecutarlas de una forma semiabierta, como una forma limitada para que los usuarios puedan jugar y puedan encontrar problemas de última hora, ¿vale? Por lo tanto, digamos que esas pruebas se realizan con el usuario final, que es el que va finalmente después a comprar mi producto o estará interesado en mi producto. Y también, en este caso, las beta están centradas en la calidad del producto. Pero también me sirven para, como vamos a ver más adelante, que voy a describir con más detalle, pero nos sirven para recopilar opiniones de los usuarios, incluso sobre mi producto que estoy lanzando o que voy a lanzar, y garantizan que mi producto esté listo para que sea después utilizado en tiempo real, ¿vale? Bien, en las pruebas beta, por tanto, podemos ver que son estos procesos, ¿no? Como he dicho, en el cual el diseñador de juegos prueba un juego, ¿vale? Nuevo que ha creado, que en busca de esos errores y fallas de diseño antes de lanzarlas al mercado. Entonces, durante estas pruebas, el juego, lo que se hace es que se busca encontrar lo que es el break the game, ¿no? Cuando estamos hablando de
errores técnicos, es romper el juego, ¿vale? Que sería el concepto, para encontrar todas esas formas posibles de bugs o que nos hubiéramos podido dejar por ahí en el camino antes de enviarlo. Y vamos a ver que normalmente tenemos diferentes formas de hacer estas pruebas. Tenemos la parte de beta, las betas abiertas, que seguramente muchos de vosotros, si sois jugadores, habéis estado o habréis visto o habéis escuchado o habréis leído sobre las betas en abierto, que son estas pruebas que están disponibles para todos aquellos interesados. Entonces, aquí normalmente, si nosotros como jugadores nos interesa participar, pues entonces estaremos jugando un juego. Podemos compartir una reseña de la experiencia que hemos tenido con los editores del juego, ¿vale? Este proceso, o también se le suele llamar básicamente como prueba de versión preliminar del software, ¿no? Entonces, los testers aquí generalmente lo que se hacen es completar una encuesta al final del juego, o proporcionan información de contacto para ser considerados en otros estudios o en otros juegos para participar en pruebas abiertas. Normalmente en este caso, las beta en abierto es un tipo de prueba muy excelente o buena cuando se desea recopilar datos cuantitativos sobre los usuarios objetivos y cuáles son sus patrones de interacción. También este tipo de prueba nos permite o nos da información sobre la infraestructura con la que contamos como desarrolladores para, de alguna manera, poder saber si podemos manejar una gran cantidad de usuarios, ¿vale? En tiempo real, o no, o si por lo contrario hay que ir, hay que hacer pruebas de otra manera, hay que hacer cambios para poder mejorar esa infraestructura, ¿no? Un ejemplo por ejemplo, de las Open Beta Test es en el caso de Google, por ejemplo, en el que Google probó su versión beta de Gmail y pasaron muchos años, muchos, estoy hablando de 5 años, hasta que el producto fue completamente utilizable, completamente para ser accesible al público. Con lo cual, quiere decir que puede, dependiendo de la cantidad de usuarios que tengamos, puede pasar mucho tiempo hasta que se refine. En el caso de las cerradas, por su parte, pues son pruebas que se realizan para un conjunto cerrado, ya lo dice aquí, o limitado de personas que van a trabajar en estrecha colaboración con los desarrolladores del videojuego y obviamente pues no está disponible para un público, ¿vale? ¿Cuándo son útiles las pruebas beta? ¿Vale? Pues, bueno, si yo creo un juego, o soy una empresa indie y creo un juego y quiero saber, ya he hecho mis pruebas de usabilidad, intentando mejorar todo, ya estoy casi a punto de lanzar al mercado mi juego y quiero probarlo con un pequeño conjunto de usuarios de mi target para recopilar comentarios, preguntas, errores diferentes a los que he obtenido en las pruebas previas que he hecho a nivel de usabilidad, ¿vale? Entonces, si tengo alguna pregunta específica que quiero que se responda sobre una función o sobre una mecánica específica de mi juego que he desarrollado, es el momento de usar una beta. Y obviamente con ese feedback que voy a recibir, voy a poder, de los usuarios, voy a poder realizar esos cambios. Y también es ideal cuando quiero que mucha gente use de inmediato mi juego para empezar a ver cómo funciona, para ver qué problemas voy a tener. O quiero realizar un seguimiento de las tasas de uso, por ejemplo, y su adopción por un conjunto específico de usuarios, ¿vale? En el caso de los testers, ¿vale? Esto es algo que normalmente cuando en los sitios que doy clase, los chicos que están desarrollando juegos muchas veces consideran o creen, o no solo ellos, sino también es algo muy general,
con lo cual lo que quiero hacer es disipar ese mito de que todos los que son jugadores pueden llegar a ser testers, ¿vale? No necesariamente, no siempre es así. No todos los jugadores o no ser un jugador significa que puedo ser un tester, incluso aunque sea un jugador hardcore, porque no es suficiente para convertirse en un tester. Básicamente un tester necesita ser una persona con mucha disciplina. Las pruebas que se requieren hacer básicamente requieren de seguir métodos estructurados y por tanto unos pasos que permitan hacer unos informes, unos reports para hacer después llegar a los desarrolladores, ¿vale? Por tanto, el principal, y aquí hago esta distinción con esta tabla, ¿no? Que se puede verse muy claro. Finalmente, el objetivo o el propósito de un tester no es el de divertirse, ¿vale? Como sí que sería el de un jugador, sino más que nada su objetivo es encontrar esos errores, ¿vale? La tarea es más difícil de lo que parece, porque de hecho, si vosotros habéis jugado alguna vez juegos que no os gustan, que consideráis que son aburridos, seguro que no os gustará jugarlos por más de 8 horas seguidas, ¿vale? Y durante un mes entero, ¿vale? Pues, por tanto, también esto es a lo que me refiero, que no es una tarea precisamente fácil. Se necesita además de perseverancia. ¿Por qué? Porque una persona que sea un tester debe saber encontrar todo lo que está mal, saberlo describir, informarlo para que esto puedan arreglarlo después, posteriormente, otras personas. Y al día siguiente, una vez que se haya solucionado el problema, tendrá que volver a jugarlo, con lo cual tiene que ser una persona muy perseverante, ¿vale? No tiene que tener preferencias en cuanto a géneros, y sobre todo tiene que tener habilidades, ¿no? Habilidades para buscar esas fallas en la estructura y asegurarse que lo que está haciendo precisamente, o sea, su trabajo es muy importante para que después el juego pueda enfrentarse a cualquier tipo de usuario sin que haya ningún tipo de problema, ¿vale? Además, un tester debe entender el juego perfectamente, con lo cual esa es otra de las skills que debe tener. Las mecánicas, el diseño y al mismo tiempo tiene que intentar encontrar los bugs o problemas en lo que es el mechanical design para detectarlas, describirlas y todo esto al mismo tiempo, ¿vale? Normalmente un tester trabaja pues con el juego, obviamente, como pone aquí, o juegos que necesitan ser probados con un Excel, ¿vale? O esto alguna vez puede ser cambiado directamente por otro tipo, por una base de datos directamente en la cual se va colocando toda la información que va encontrando, todos esos problemas encontrados, todos esos issues que se van encontrando, los bugs. Y esa información es la que va a llegar a los desarrolladores. También tendrá que escribir normalmente un pequeño report, ¿vale? Esto varía mucho dependiendo de las empresas. Otra de sus herramientas para trabajar pues suele ser software para comunicarse con otros miembros del equipo de desarrollo. Yo he puesto aquí como un ejemplo Trello, pero puede ser cualquier otra cosa o similar, porque también tiene que haber esta comunicación de qué es las tareas que se están haciendo. Y obviamente saber los comandos que le permiten avanzar en el juego, con lo cual tiene que tener esa información directamente de parte del equipo de desarrollo. Las skills que normalmente deben de tener, pues tiene que tener capacidad para comunicarse, como antes ya lo decía, con otros miembros del equipo, buena atención a los detalles, la persistencia sobre todo y la paciencia, que es muy importante, la capacidad para jugar juegos durante largos periodos de tiempo, las habilidades de negociación y resolución de conflictos, la pasión por los juegos, obviamente, y algo que no está mencionado aquí, pero que si se está trabajando en un equipo o en una empresa que es internacional, pues el inglés es otra de esas, el idioma, aprender, saber muy bien inglés es una de esas otras skills que son muy importantes. Bien, pongo aquí esta tabla
muchas veces se tiende a confundir o a mezclar lo que es usability o un test de usabilidad con un beta test. Entonces, para que lo tengamos un poco más claro, si bien las pruebas test y las pruebas de usabilidad son esenciales ambas, ¿por qué? Porque cuando estamos desarrollando un juego es un proceso iterativo, continuo, y los objetivos de cada prueba y el entorno y el tiempo en estos dos casos son diferentes, ¿vale? Normalmente, cuando como diseñadores estamos creando o realizando pruebas de usabilidad, esto lo hacemos antes de que se desarrolle, o más bien, perdón, antes de que se lance el producto, ¿vale? Por lo general, se realiza con preguntas o tareas específicas en mente, las de usabilidad, para garantizar que los procesos propuestos son efectivos. Y esto ayuda a garantizar que se cree un producto correcto desde el principio, a un costo menor para la empresa, ¿vale? Esto es, mientras antes empiece yo a testear lo que estoy haciendo, eso implicará que cuando yo tenga finalizado mi producto, ya habré testeado tantas veces previamente que cuando llego al final ya tendré un producto con una muy alta calidad. Como se realizan estas pruebas de usabilidad, el usuario pues va a ir encontrando normalmente en esos entornos controlados, porque pensemos que el testing en usabilidad es entornos controlados, ya nos irá dando esta información y ese entorno controlado va a ayudar al usuario que vaya realizando la información en tareas específicas o instructivas. Las pruebas beta, por tanto, es algo en vivo, es en el mercado, es la diferencia principal. En lugar de probar funcionalidades, no estamos probando aquí. Lo que la empresa suele probar en estos casos es el concepto del producto y si los usuarios lo van a utilizar o no lo van a utilizar, ¿vale? Por lo general se realiza además en un conjunto o número mayor de usuarios antes de presentarlo a toda la audiencia, y lo que va a hacer estos usuarios es utilizar el producto y dar un feedback a los desarrolladores, ¿vale? A veces no hay este feedback directamente también. Esto puede ser normal en algunos casos, ¿vale? Con lo cual, nos centramos aquí en la parte de que el beta, que es lo que estamos hablando y nos centramos, es en prototipo funcional directamente, en un working prototype, ¿ok? Entonces, directamente, en comparación con la usabilidad, que es en una etapa mucho más temprana, como un prototipo, ¿vale? Las pruebas de usabilidad son útiles normalmente cuando nosotros tenemos una hipótesis, cuando los usuarios hacen algo en el producto que nosotros deseamos ver cómo funciona, ¿no? Pues, por ejemplo, quiero que pruebes la mecánica de saltar, algo muy específico, y deseamos recopilar o reunir información más profunda haciendo preguntas específicas de cómo ha visto la puesta en marcha de los controles para utilizar esa mecánica, ¿vale? O si queremos probar diseños entre sí, o si se han hecho cambios en el diseño en una sesión de prueba de usabilidad, etcétera, ¿vale? Normalmente, eso es, en el anterior comentaba, cuando utilizamos en el beta testing, es básicamente como en prototipo funcional. ¿Por qué usar beta testing? ¿Vale? Pues específicamente para ver si los usuarios realmente van a usar nuestro producto, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios entonces que vamos a obtener de utilizar el beta testing? Bueno, pues por un lado encontrar errores, ¿vale? Pero no es lo único, porque muchas veces se cae en el error de pensar que el beta testing es única y exclusivamente para encontrar bugs. También pueden ser errores del flujo, problemas de procesos internos antes del lanzamiento, descubrir lo de los clientes, ¿no? Cómo van a utilizar el juego, seguir tasas de adopción y de uso, establecer la relación con el cliente. También esto nos va a servir para saber específicamente de los usuarios qué es lo que les ha gustado más, qué es lo que más les ha importado, qué es lo que más les ha interesado en nuestro producto, que ya está prácticamente acabado.
y o conocer la respuesta a una pregunta específica para realizar cambios que nos den específicamente. ¿Cuáles son los inconvenientes? Porque claro, hay muchas veces que se habla todo como que es maravilloso, pero también así como existe en la parte del usability testing, en beta testing también tenemos inconvenientes. Pues tenemos aquí algunos descritos que es difícil interceptar muchas veces los comentarios en vivo durante una sesión de juego, o a veces si tenemos una cantidad muy grande de usuarios, pues también esto va a producir o crear una cantidad enorme de información que posiblemente si somos un estudio pequeño tengamos problemas para después interpretarlos o analizarlos. Y otro problema es que muchas veces nos hemos encontrado con que los usuarios no tienen tiempo o no les importa o no saben cómo acceder, etcétera, al juego o a la función o incluso al cuestionario que les hemos puesto para recibir el feedback, ¿vale? Estos serían básicamente algunos de los inconvenientes que solemos encontrar en algunos momentos cuando utilizamos el beta testing. Bien, voy a ver un poco de agua. Bien, las pruebas de testeo han existido durante mucho tiempo, hace años que se utilizan, y la idea básica pues es muy simple, es saber si el juego está listo para el mercado, y bueno, y observando personas, como veis, es muy básico en general cuál es la idea o el objetivo. Sin embargo, aún existen muchos estudios, sobre todo cuando son pequeños, cuando están comenzando, cuando son indies, que por diferentes razones pues no tienen o el tiempo suficiente para hacer diferentes pruebas, o no entienden muy bien la diferencia de lo que son los User Research Methods, estos métodos de investigación de usuario, o no tienen testers y utilizan a los mismos miembros del equipo exclusivamente para hacerlo, o a familiares o amigos, lo cual da información sesgada, o no tienen la expertise para hacerlo. También ese es otro de los motivos por los que normalmente en algunas ocasiones suele fallar toda esta parte, o el tema del dinero, ¿vale? Pero en el caso de las pruebas beta hay que tener en cuenta que quizá muchos de estas, ¿cómo decirle? Comentarios se pueden dar porque se piensa que todo tiene que ser en laboratorios controlados o que se tiene que hacer una inversión muy, muy grande. En el caso del beta, de las pruebas beta, no requieren de un entorno especializado o un laboratorio de pruebas donde se tenga unas cámaras con un cristal para poder observar al usuario. No necesariamente tienen que ser o se tienen que hacer de estas formas. Conozco muchos estudios aquí en Barcelona que lo que suelen hacerlo es aprovechando que hay algunas ferias, pues aprovechan esos momentos para poder realizar este tipo de pruebas. Y además, este tipo de pruebas requieren pocas semanas de ejecución y sobre todo, por ejemplo, volviendo al ejemplo que se pueden utilizar en este tipo de ferias, pues aquí se puede encontrar con que el usuario final del producto finalmente son los que suelen ir a esas fechas, a esas ferias, con lo cual no es tampoco complicado encontrar el tipo de usuario. Bien, podemos decir que existen diversas pruebas beta. La más común y la más conocida es la técnica. Es la prueba en la que todo el mundo la relaciona con los facts, ¿vale? Básicamente está centrada en eso, en encontrar errores técnicos. Normalmente aquí, cuando se crean o se utilizan, o si queréis utilizar o hacer una beta testing técnica, lo que se tiene que hacer es utilizar usuarios expertos en tecnología, ¿vale? La recomendación siempre es esta. Por lo general, con un grupo interno de la organización se puede hacer.
Pero el objetivo de esta prueba es descubrir errores complejos. Esto es para que generalmente se utiliza. Y proporcionar unos informes claros de ejecución de prueba de alta calidad al equipo de desarrolladores. Con lo cual, el hecho de que los testers tengan conocimientos de tecnología hace que estas pruebas estén mucho más enfocadas y puedan dar mucha más información sobre los errores. Y bueno, como decía, generalmente cuando se habla de testing o pruebas beta, pues la mayoría piensa en bugs, y cuando hablo de bugs, pues hay muchos ejemplos. Aquí yo pongo unos ejemplos de errores de audio que pueden variar desde diferencias de volumen hasta lo que es errores o distorsiones con el audio, pero existen muchas y muy diversas errores. Lo importante es entender que los objetivos del beta test técnico básicamente son encontrar no solo bugs, como ya lo he dicho, o crashes, que es el propósito más común, sino también podemos utilizarlas para valorar el rendimiento del juego, ¿vale? Que es el game performance. Aquí básicamente es, además de esos errores y bloqueos que hemos visto en las pruebas, es ver cómo funciona el rendimiento del juego, si se puede realizar un seguimiento de métricas, como por ejemplo los tiempos de carga del juego. Ahí podemos encontrar qué áreas son las que tenemos que optimizar dentro de nuestro juego. También podemos ver lo que son los entornos. Las pruebas betas técnicas son el momento ideal para asegurarnos de que el juego está funcionando en los diferentes dispositivos y entornos que existen en el mercado o para los que hemos querido dirigir nuestro juego. También nos sirven para lo que es infraestructura, esto es, nos ayudan a evaluar el rendimiento de esa infraestructura que tiene nuestro juego en un entorno real, vuelvo a decir, porque es muy diferente trabajar quizá si lo estamos probando en un ordenador que nosotros tenemos dentro en la oficina, ¿no? O en el estudio, a si lo estamos probando en un ordenador de un usuario que va a ser un usuario real, ¿vale? O un dispositivo cualquiera. Aquí también el tema de la usabilidad, que si bien ya he dicho, no suele ser en beta el objetivo principal, porque hay otras fases previas en que se utiliza, también es menos común, pero también se suele mirar en estos momentos problemas básicos de usabilidad, ¿vale? Lo que va a ayudarnos o asegurar a que la experiencia que tendrá el usuario sea fluida y sea completa y que esas funciones sean incluso fáciles y usables. Y también, finalmente, las versiones beta técnicas nos pueden asegurar que el juego estará alineado con esas necesidades de los usuarios. Luego tenemos otro tipo de pruebas, que son las pruebas betas enfocadas o que se utilizan cuando un equipo necesita comentarios sobre algunas funciones muy específicas en el juego y para reunir comentarios que se lanzarán del producto en el mercado, ¿vale? Básicamente, con lo cual aquí, si miramos los objetivos de lo que es el Focus Beta Test, básicamente es encontrar lo que son, asegurar que el juego esté alineado directamente con las necesidades de los usuarios. Y luego tenemos otro grupo que es el Marketing Beta Testing, ¿vale? Que en este caso hablamos de pruebas de beta de marketing que tiene que ver con algo más visual, ¿no? Con la parte de cómo los usuarios pueden interactuar fácilmente con las interfaces, por ejemplo, o también el objetivo de cómo atrae la atención nuestro juego como un medio. Y este tipo de pruebas ayudan básicamente a todos estos canales de marketing para después no solo comprender las reacciones que tienen los clientes o los usuarios de las funciones que tiene nuestro juego, sino también para poder hacer esta evaluación de lo que sería nuestra interfaz, ¿vale? Los objetivos en este caso de un marketing beta test son básicamente
cuando nosotros hacemos este tipo de test, la información que recopilamos de parte del usuario nos va a servir para solicitar reseñas, ¿vale? Que esto es importante, y recopilar esos testimonios. Por eso está la parte de reviews and testimonials, ¿vale? Que es usar esa información que nos da el usuario posteriormente para el lanzamiento del juego. Esa información que nos dará ahí, esas revisiones, son una de las... Fijaros vosotros, cuando consumís un juego, es una de las primeras cosas que los usuarios consideramos antes de descargar o de utilizar o de comprar un juego. Entonces, en esta prueba podemos recoger ya esas reviews y poderlas utilizar después para ponerlas directamente cuando vayamos a vender nuestro juego, ¿no? En la tienda o donde sea necesario, en Steam mismo, para que pueda ayudar a impulsar la adquisición por parte de otros usuarios. Otro objetivo también es el de los early adopters. Básicamente, este segundo punto hablamos de construir una base de usuarios que sean nuestros evangelistas, ¿vale? O que sean los evangelistas de nuestro producto. ¿Qué quiere decir? Que aquí con esto lo que haremos con en estas pruebas es, como estamos promocionando el juego, si gusta a los usuarios que lo estén probando, pues ellos van a ayudarnos a hacer ese boca a boca y generar entusiasmo por nuestro juego, por la historia que han visto en él, por las mecánicas, por los personajes, etc. También como objetivo de esta prueba tenemos lo que son los canales y mensajes de marketing, que son pruebas beta, que son un buen momento para probar mensajes y canales y ver qué tipo de tasas de conversión generan, ¿vale? Esto es básicamente los mensajes que estamos transmitiendo a través del juego. Y finalmente la audiencia y segmentos, ¿vale? Entonces, en este caso, la idea es que el grupo de testers sea representativo, que ahora hablaré también de esta parte, de nuestra audiencia y el mercado objetivo de nuestro juego, y así podemos utilizar después esos datos para poder segmentar mucho mejor a los usuarios según la demografía y obtener una comprensión más profunda de cómo están utilizando nuestro juego. Bien, ¿cómo se utiliza o cómo puedo empezar una prueba, ¿vale? Sobre todo, pues, y como en todo proceso, en todo proyecto, con una planificación adecuada. Normalmente, pues, un equipo lo que hace es preparar una estrategia definiendo cómo va a ser la prueba y, por tanto, hay que considerar algunos puntos como podría ser antes de que los testers o los usuarios finales vayan a hacer la prueba, nosotros como equipo debemos preparar la prueba y seguir una serie de pasos. La primera sería precisamente planificar, preparar lo que vamos a hacer, preparar el juego que esté funcionando correctamente, que el link que se va a dar para a los testers sea adecuado, definir todos esos puntos necesarios para la prueba, la duración, así como otros detalles. Importante definir en esa clasificación el objetivo, ¿vale? Esto es, ¿qué quieres probar exactamente? ¿Qué es lo que quieres lograr con la beta? ¿Vale? Según el objetivo que nos propongamos, pues podremos seleccionar el alcance de la prueba y encontrar el tipo de prueba más relevante para ello, entre las que comentamos anteriormente. Después, hay que identificar y reclutar a los participantes adecuados. Eso es un punto clave en beta testing. ¿Por qué? Porque el hecho de que los participantes tengan las habilidades necesarias para jugar nuestro videojuego es un punto importante, pero además necesitamos conocer sus características demográficas, ¿vale? Esto es, ¿qué experiencia tienen con juegos similares? ¿Cuáles son sus habilidades, las habilidades que tienen con juegos que juegan o qué juegos están jugando de la competencia directamente? La experiencia, qué uso hacen de esos otros juegos, cuáles son sus favoritos, todo esto nos va a servir. La tecnología que utilizan
¿vale? Si utilizan más ordenador, si utilizan más móviles, más juegos de consolas. Su estilo de aprendizaje, muchas veces aprendemos de manera más visual o auditiva, ¿no? También esto es interesante saberlo, la edad que tienen. Es por tanto importante definir nuestro usuario, que si bien cuando hemos empezado a diseñar un juego ya lo tenemos definido, tiene que ser muy cercano o muy similar para el momento que hagamos las pruebas de beta testing y categorizarlos directamente en primarios, secundarios y terciarios, que básicamente pues los primarios son los que consumen o consumirían un juego como el nuestro de manera regular o directamente. Aquellos que usan el juego frecuentemente serían los secundarios y aquellos que usan un juego por terceras personas serían terciarios, ¿vale? El ejemplo del terciario sería, por ejemplo, cuando un crío está utilizando un juego que lo ha comprado los padres, ¿vale? O su padre o su madre lo ha comprado. Con lo cual hay que clasificarlos para también tener claro el tipo de usuario. Además de identificar y conocer a nuestros usuarios, tenemos que saber el número de participantes para nuestra beta con quien vamos a testear. Esto es una pregunta normalmente complicada de responder. ¿Cómo se calculan cuántos testers necesito? ¿Vale? Pues dado que todos los proyectos son muy diferentes, es difícil proporcionar una fórmula única para todos para poder calcular el número exacto de usuarios en una prueba, pero sí que podemos tener una idea en cuanto al concepto de lo que es la triple restricción, que dice que el costo, el tiempo y el alcance son 3 factores que están relacionados de manera definida. Y por tanto, si aplicamos este concepto a lo que son las pruebas beta, veremos que cuando aumentamos el alcance, también tenemos que aumentar el tiempo o el costo para continuar preservando la calidad de la prueba. Por tanto, esto hay que tomarlo en cuenta. Si no tenemos los medios para hacerlo, pues no podremos manejar un gran volumen de usuarios. Idealmente los testers para una prueba beta técnica, por ejemplo, suelen ser más expertos en tecnología que el usuario promedio, este sería el perfil. No necesitan este tipo de pruebas no necesitan una gran cantidad de testers para lograr buenos resultados. A medida que aumentamos ese número de testers, los comentarios normalmente se van duplicando. Esto es algo que normalmente también se ve en las pruebas de usabilidad. Y los problemas que normalmente ya encontramos o que son únicos, pues se van repitiendo, ¿no? Y con lo cual, normalmente en este tipo de pruebas, con más o menos unos 50 testers ya es mucho más que suficiente. Sin embargo, este número puede aumentar a medida que aumenta la cantidad de dispositivos y entornos en los que se va a ejecutar el juego. En el caso de las betas de marketing, por ejemplo, cuantos más datos estén disponibles para el análisis, más fácil nos será identificar patrones de los usuarios. Por tanto, para las betas de marketing, cuantos más testers participen en la prueba, pues tendremos mejores resultados. Es más o menos una idea, ¿vale? Bien. La parte, una vez que ya reclutamos a los usuarios y ya tienen nuestra versión beta del juego para que puedan probarlo, una vez que el juego se está probando, solicitamos comentarios, observaciones, o si estamos valorándolo con medidas biométricas. Bueno, dependiendo cada uno de esos métodos de investigación que comentaba antes, se seleccionará lo que parezca más adecuado. Y a partir de aquí, pues básicamente irán realizando las pruebas. Hay que tomar en cuenta que si es necesario proporcionarles o no a esos testers documentos de confidencialidad. Una vez después de esa culminación de lo que es esa fase de prueba, como desarrolladores tenemos que
recopilar toda la información, todos los comentarios que nos hagan los testers y ir haciendo esa evaluación en función de los problemas o errores o no, o las reviews que nos han dado directamente. Y para cerrar, ¿vale? Que sería ya el último paso de ese proceso de beta testing, es si ya hemos visto que tenemos toda esa información reunida, hemos colectado ya toda esa información, hemos concluido con esa prueba beta, entonces se le ofrece a los participantes incentivos o recompensas prometidas si eso es lo que se ha prometido o se ha ofrecido en un principio para poder reunir testers. Vale, otros temas que yo sugiero, si como empresa quiero llevar a cabo este tipo de prueba, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Vale? Pues si tengo suficientes recursos para manejar, para guardar, para analizar, para reunir todos los comentarios de los usuarios. Eso es una de las primeras preguntas que tengo que hacerme. ¿Tenemos esos recursos? Segunda pregunta, ¿cuántas personas me van a ayudar a corregir, mejorar los problemas que se han encontrado en los juegos? ¿Tengo personal para hacerlo? ¿Tengo gente que va a poder hacer esto de manera rápida o en cuánto tiempo? ¿Vale? Que esto también es importante tenerlo en cuenta si quiero hacer un beta testing. Y ¿cómo voy a recopilar los resultados de esta prueba? También es necesario tomarlo en cuenta en cuanto a software, en cuanto a si voy a utilizar pues un cuestionario o voy a utilizar, o va a ser de manera automatizada, etcétera. ¿Cómo vamos a reunir toda esa información? Y no lo pone aquí, pero no es solamente reunirla, sino después analizarla, ¿vale? Y la última pregunta que está relacionada con con todo lo anterior es, ¿tendré suficientemente tiempo para hacerlo? Esto básicamente son reflexiones o puntos que pongo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si estamos realizando ya sea una prueba beta técnica, una prueba de marketing, pues muchas veces suelen ser, dependiendo, vuelvo a decir, de los objetivos que nos planteemos, del proyecto que queremos analizar, puede ser demasiado compleja y quizá yo no podría hacerla como si tengo un estudio con 2 personas, ¿vale? Entonces, por eso hago esta reflexión de las preguntas que se tendrían que plantear en un principio. Y sobre todo, ¿cuándo se va a hacer esta prueba? Porque aquí esto también se debe de considerar en el momento que se va a hacer, porque si es durante festivos, ¿vale? Por ejemplo, en verano, cuando todo el mundo está de vacaciones, esto puede ayudar o puede ralentizar a las pruebas que vayamos a estar haciendo. Ahora bien, con todo el tema de la pandemia, que esto nos abre una puerta, ¿no? A hablar de todo el tema de lo que sería la evaluación en remoto, ¿vale? En el cual es necesario que tengamos en cuenta que hay que coordinar los esfuerzos para realizar un reporte, una presentación de esos hallazgos encontrados durante alguna de esas pruebas que habéis estado realizando. Aquí, por tanto, recomendaciones, pues es básicamente si se va a estar testeando a nivel de remoto o si tenéis la intención de testear a nivel de remoto, hay que organizarse muy bien en el equipo que vaya realizándolo. Si no vais a contratar a una empresa externa, es hacerlo vosotros mismos. Organizarse en el sentido de si necesitamos algún colaborador o vamos a establecer roles, qué roles va a hacer cada uno de nosotros como empresa. Si no tenemos un horario fijo de trabajo, hay que dejar claro cuál es esa modalidad remota, porque claro, el que estemos haciéndolo todo en remoto no significa que haya horarios flexibles o que sean horarios interminables, sino todo esto es con el fin de evitar malos entendidos entre los miembros del equipo. Además, en este caso en remoto, pues asignar a uno o más colaboradores para que tomen notas durante las sesiones, también es muy necesario. O contar con espacios para identificar problemas, dar sugerencias,
compartir experiencias personales, etcétera. Entonces, todo esto se puede lograr teniendo, además, canales como puede ser el Slack, el Google Drive o cualquier otra herramienta de comunicación de los equipos y personal administrativo para poder coordinar todo este trabajo que hay que llevar a cabo para que si se quiere realizar dentro del estudio, los participantes puedan, o todos los, me refiero participantes a los miembros del equipo, pues puedan ir realizando toda esta actividad de una manera coordinada y para tener los mejores resultados posibles. Cada vez más hay más departamentos de UX específicamente, no solo en las empresas de videojuegos, sino también en otras empresas como consultoras tecnológicas, en las cuales pues lo que se pretende específicamente es mejorar la experiencia del usuario. Por poner un ejemplo, muchas, por ejemplo, empresas como puede ser Volkswagen o SEAT, precisamente están ahora bastante centradas en mejorar la experiencia que tendrá el usuario cuando esté conduciendo el vehículo y por tanto suelen utilizar, contratar expertos en este ámbito de UX para poder mejorar la experiencia del usuario. Al formarse hay muchos cursos, hay incluso másters por ahí en algunas universidades, nuestros centros que ofrecen exclusivamente, o sea, UX de manera general, esto es para cualquier tipo de producto o incluso para videojuegos, ¿eh? Aquí, pero sí hay muchas. Y otra opción es, puedes encontrar los cursos, hay algún curso por ahí de MOOCs, de Coursera que puedes encontrar. También hay por ahí varios cursos, no necesariamente de universidades. Y bueno, también hay muchísimos blogs de UX, muchos por ahí rondando en internet, en los cuales quizá no, si tienes unas bases, puedes irlo encajando todo. Lo que pasa es que es un ámbito muy amplio. Mira, tengo justo aquí un libro que recomendaré, que está bastante centrado o relacionado con UX. No sé si se ve bien. No, ahí está. ¿Se ve? Bueno, se llama Understanding Your Users, Entendiendo tus usuarios, que es un libro de una editorial que se llama Morgan Kaufman y es como una Biblia, ¿eh? Ahora digo, tiene 540 páginas y es un manual fantástico para poder empezar a entender toda la parte de cómo hay que clasificar a los usuarios, cómo hay que entenderlos, cómo estudiarlos, cómo aplicar diferentes métodos para poder hacer una evaluación correcta en diferentes ámbitos. Aunque yo he visto mucha gente probando sus juegos en ferias, yo los veo centrados, no sé, por ponerte un ejemplo, el Barcelona Games World, que ahora ya no se llama así, ahora es el Nice One. La gente está en el juego realmente, por tanto no es tan complicado hacer ese tipo de pruebas. Realmente cuando está el usuario ahí probando, la otra opción es que también suelen hacer, si eso es algo que le preocupa porque en su empresa quieren echar a andar algún beta testing o hacer una prueba de usabilidad y quiere un entorno más cerrado, también con algunas empresas aquí en Barcelona les he ayudado a montar algo, pero nada, es alquilar un espacio pequeñito por un par de horas y puedes ahí reclutar gente o utilizando estos espacios que hay ahora por las ciudades en los cuales puedes ir a probar juegos, también puedes aprovechar esos espacios. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas indies les cuesta o es muy caro alquilar un laboratorio específico de usabilidad para hacer esas pruebas y por eso se acaba haciendo este tipo de
de pruebas en otros espacios o entornos que no son exclusivamente los de unos laboratorios. Pero yo doy fe de que muchas veces que he visto probar juegos dentro de estos espacios que son las ferias donde hay mucho ruido, los usuarios están bastante enfocados en lo que están, que es, o los jugadores están en jugar y no tanto en estar viendo lo que ocurre alrededor. Y hay empresas destinadas a hacer estudios de beta testing y hay incluso de más, no solamente de beta testing, sino hacer A/B test, por ejemplo, o hacer otro tipo de pruebas o pruebas alfa. Hay muchas en España y hay incluso fuera de aquí. Todo depende de la economía del estudio. Si tenéis dinero para contratar a una empresa que os lo haga, pues es mejor porque así os quitáis el tema de encima y os hacen un estudio con cara y ojos y bien hecho y vosotros os podéis dedicar mejor a otras cosas si no tenéis vosotros dentro del estudio un departamento de UX. Ahora bien, que no hay dinero para eso, pues entonces se puede dentro del estudio reclutarlo. ¿Cómo? Pues teniendo cuidado de buscar el público objetivo para la beta específicamente, que los usuarios que van a probarlo sean el público objetivo, preparar todo lo que sería el protocolo de lo que se va a hacer, ¿vale? Pues decir el objetivo principal de qué es lo que se quiere probar. Una vez que ya se tenga ese objetivo, pues dejarlo muy claro a los testers una vez que estén o que vayan a probar el juego, ir tomando notas, luego también evaluar después cómo se va a estar haciendo esa evaluación. Solamente se va a hacer mediante observaciones, todo eso lo vais a estar viendo cómo juega el jugador, o después al finalizar se le va a hacer alguna encuesta, por ejemplo. Entonces, si se le va a hacer una encuesta, hay que preparar esas preguntas. Básicamente, se puede seguir esto, o sea, lo podéis hacer vosotros tranquilamente como empresa. De hecho, muchos de mis estudiantes que están en videojuegos acaban haciendo ellos todo este proceso. Porque al principio cuando es un estudio en el que hay 2 o 3 personas, no hay dinero para contratar una empresa que te haga todo ese trabajo. Pero entonces si lo hacéis vosotros, sí que tenéis que ser o intentar ser muy metódicos, ¿vale? Y como decía antes, pues tampoco os planteéis si sois 2 o 3 personas hacerlo con 100 personas, porque entonces el trabajo o de después analizar todos los datos que tengáis va a ser muy complicado, sobre todo si no se tiene experiencia en hacerlo. Muy bien. Pues no sé si hay más preguntas. Podéis lanzar más preguntas si queréis en el apartado de preguntas y respuestas. El que os voy a recomendar ahora, que es de una autora que se llama Celia Hodent. Se escribe Celia con H, Hodent. El de Celia es muy básico y de hecho el libro es de UX exclusivamente para videojuegos. ¿Vale? Entonces ese es otro libro que recomiendo. Ella también tiene un blog que lo podéis mirar, que se llama Brains, UX and Games, que también de una manera muy básica, digamos, explica todo lo que sería lo que es el UX con los videojuegos. El libro, de hecho creo que no dije el nombre, se llama The Gamer's Brain, el cerebro del jugador, The Gamer's Brain. Este es otro de los libros que hay que se puede encontrar. Y bueno, más, es que realmente enfocado a videojuegos hay muy poca cosa, como libros, como tal. Lo que sí que se puede encontrar es de manera más general, ¿no? Cosas que pueden ir dando más pistas de cómo ir enfocándolo. También hay otro que se llama
Game Usability. Es un libro que no es nuevo, es un libro ya tiene un par de años, pero también funciona bastante bien, sobre todo para darte una idea. Siempre y cuando se tome en cuenta que la usabilidad es solamente una piececita más que compone a lo que es UX. Bueno, nosotros en el Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, por una parte. Luego en La Salle hay un grupo que no tienen exactamente esto, pero es el Gretel, se llama el grupo. Ellos están más centrados en temas de educación y eso, pero ahí hay una chica que toca temas de UX un poco. Quizá más para temas de gamificación, no tanto videojuegos, pero también está ahí. Ella se llama Eva. Dentro de la Politécnica de Cataluña también está José Luis Eguía, que también trabaja con temas de videojuegos. Y él está en un grupo de investigación que es el de Eje, Experiencia, el grupo, no estoy segura si el grupo se llama así, pero el departamento es Expresión Gráfica en la Ingeniería, que es de la Politécnica de Cataluña, está dentro de Ingeniería de Barcelona. Vale, pues esto es muy común, ¿eh? Y hay un montón de empresas que lo hacen porque no hay dinero para otra cosa. Entonces, simplemente es eso, ser muy metódico. Es ser muy metódico, empezar siempre por la parte de usabilidad, que aquí ya estamos hablando con alfas, estamos hablando con prototipos en estado alfa y entonces empezar a hacer diferentes pruebas de usabilidad, ¿vale? Hacer testeo, o incluso yo recomendaría incluso empezar a hacer pruebas desde antes, desde el momento en que se está haciendo la parte de pensar la idea para el juego, ¿vale? En todo el tema de la concepción de ahí, empezar a hacer todo, también evaluación con usuarios, para ver qué opinan de las mecánicas básicas, sobre todo, que se están creando, para si están introduciendo alguna historia, pues también para ver qué es lo que opinan los usuarios que se han marcado como target, también desde aquí. Aunque sean pocos en el estudio, que sean 4 o 5 personas, pues entonces, normalmente hay una tabla que utilizo yo, que lo muestro mucho para mis estudiantes, que es si es un grupo pequeño, entre 1 y 5 estudiantes, pues no les sugiero que no prueben o que no hagan testeo con más de 10 personas. ¿Por qué? Porque todo se va a... toda la información que van a reunir, sobre todo si no tienen experiencia, entonces tienen que después, al momento de analizar los datos, ya sea si les han hecho, por ejemplo, en esa etapa de concepción, cuando están pensando el juego, la idea de lo que van a colocar como mecánica, si empiezan a hacer entrevistas, pues toda esa información después, para poder analizarla, siendo un grupo tan pequeño, pues no tendrán el tiempo para hacerlo. ¿Qué más? Pues sobre todo pruebas de usabilidad. Me centraría más que nada en esta parte, que es probarlas en el momento en el que tenéis un alfa, y una vez que ya vayáis puliendo todos esos errores que pueden salir, todos esos errores ya no solamente de técnicos, sino también de lo que es en la interfaz, si funcionan, si son muy pequeñas las letras, si son muy grandes, si hay contraste o no entre los colores, si hay algún personaje que no se entiende, si hay algún personaje que con el fondo que se ha colocado en el environment no hay un contraste, pues todo este tipo de errores se pueden ver en este tipo de pruebas. Nosotros con lo que solemos hacer con los chicos de pruebas o de métodos que utilizamos, pues son básicamente, hacemos playtesting y lo complementamos casi siempre, como decía, con mínimo 2 métodos, que puede ser, se hace el playtesting en el cual se hace observación,
La observación se puede hacer de manera, pues está un grupo por ahí mirando qué es lo que es, cómo está jugando el jugador, cómo reacciona, sin dar demasiadas pistas, salvo que cuando se hace en usabilidad, aquí sí que como tienes un objetivo muy específico, les indicas qué es lo que tienen que hacer, pues puede ser juega el nivel 1 o juega solo el nivel 3, etcétera, ¿vale? ¿No? A partir de aquí, pues es estarlos observando, tomar nota, ¿vale? Y después de esto, pues los chicos suelen, como método complementarlo, una entrevista o se puede hacer también una pequeña entrevista para saber más sobre cómo fue todo o una encuesta, ¿vale? Eso. Y luego después del beta testing, que es lo que he explicado ahora, básicamente. Como biométrico, algunos chicos o hemos estado utilizando trackers, pero no es algo... Son muy baratos actualmente también, y esto nos sirve mucho para evaluar las interfaces, sobre todo, el eye tracker. Chao.